En la tradición astrológica, la juventud eterna de Tauro no nace de la ausencia del paso del tiempo, sino de la capacidad de conservar intacta la esencia mientras todo alrededor cambia. Es un signo de tierra gobernado por Venus, y esa influencia no solo concede amor por la belleza y la armonía, sino también una fuerza regeneradora que permite florecer una y otra vez después de cada invierno del alma. Allí donde otros signos consumen su energía persiguiendo el futuro o lamentando el pasado, Tauro encuentra un poder inmenso en el presente, y esa conexión constante con el ahora mantiene viva una llama que parece resistirse al desgaste de los años. Su juventud es profunda antes que superficial. No depende únicamente del aspecto físico, sino de una vitalidad interior que se alimenta del contacto con la naturaleza, de los ciclos de la tierra y de la capacidad para disfrutar de los pequeños milagros cotidianos. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para sembrar, construir y fortalecer aquello que verdaderamente importa. Esa disposición convierte a Tauro en un símbolo de permanencia, pero también de renovación constante. Existe una paradoja extraordinaria en este signo. Aunque representa la estabilidad, jamás permanece inmóvil desde el punto de vista espiritual. Su evolución suele ser silenciosa. Mientras otros buscan demostrar al mundo cuánto han cambiado, Tauro transforma lentamente cada experiencia en sabiduría. Esa maduración pausada crea una impresión de eterna juventud porque conserva la curiosidad, la ilusión y el deseo de crear incluso después de superar innumerables desafíos. Venus imprime en Tauro una energía relacionada con la fertilidad, el arte y la abundancia. Esa vibración favorece una conexión especial con todo aquello que genera vida. Las plantas vuelven a florecer tras el invierno, los campos reverdecen después de la lluvia y la naturaleza demuestra que el final de un ciclo siempre anuncia el nacimiento de otro. Tauro absorbe ese lenguaje silencioso de la tierra y convierte cada final en un comienzo. Esa es la auténtica fuente de su eterna juventud, nunca considera definitiva una derrota. Mientras muchos signos luchan contra el paso del tiempo, Tauro aprende a caminar junto a él. Cada año añade experiencia sin destruir la esencia. Cada dificultad fortalece el carácter sin apagar la sensibilidad. Cada caída enseña una lección que termina embelleciendo el espíritu. Su energía recuerda a un árbol centenario que continúa ofreciendo frutos, sombra y refugio generación tras generación. También existe una poderosa dimensión psicológica en esta juventud eterna. Tauro posee una enorme capacidad para reconstruir la seguridad interior después de las pérdidas. Puede sufrir profundamente cuando algo valioso desaparece, pero rara vez permanece roto para siempre. Poco a poco recompone sus raíces, fortalece su voluntad y vuelve a levantarse con una serenidad todavía mayor. Esa resiliencia silenciosa impide que el miedo envejezca su corazón. Desde una perspectiva simbólica, Tauro representa el poder de la semilla. Una semilla parece pequeña e inmóvil, pero contiene un bosque entero esperando el momento adecuado para despertar. Del mismo modo, Tauro guarda dentro de sí posibilidades inmensas que pueden manifestarse incluso cuando todos creen que el tiempo de crecer ha terminado. Nunca deja de existir un nuevo proyecto, un nuevo sueño o una nueva etapa esperando ser conquistada. La juventud de Tauro también se manifiesta en su capacidad para disfrutar plenamente de los sentidos. El aroma de la tierra mojada, el sonido del viento entre los árboles, el calor del sol sobre la piel o la contemplación de una obra hermosa renuevan continuamente su energía. Esa conexión con el placer sereno impide que la rutina desgaste completamente su espíritu. Allí donde otros solo ven costumbre, Tauro encuentra motivos para agradecer y volver a maravillarse. En el plano espiritual, este signo comprende que el verdadero envejecimiento comienza cuando desaparece la esperanza. Por ello, incluso después de atravesar largos periodos de incertidumbre, conserva la convicción de que siempre llegará una nueva primavera. Esa confianza no surge de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada tras haber visto repetirse innumerables ciclos de oscuridad y renacimiento. La influencia de Venus añade además un magnetismo que parece intensificarse con los años. La belleza taurina no depende exclusivamente de la juventud física. Se transforma en presencia, elegancia, serenidad y seguridad interior. Con el paso del tiempo, esa combinación puede resultar incluso más poderosa que cualquier atractivo efímero, porque nace de una personalidad plenamente consolidada. Astrológicamente, Tauro comprende que la inmortalidad no consiste en impedir que el tiempo avance, sino en mantener viva la capacidad de construir, amar, proteger y crear sin importar la edad. Cada obstáculo superado fortalece sus raíces. Cada sueño alcanzado alimenta otros nuevos.
cada experiencia amplía su sabiduría sin apagar la pasión por vivir. Por eso la juventud eterna de Tauro simboliza una fuerza indestructible que se renueva en cada estación de la existencia. Como la tierra que nunca deja de producir vida, como el bosque que vuelve a cubrirse de hojas tras el frío más intenso y como la primavera que siempre regresa después del invierno, Tauro recuerda que la verdadera juventud pertenece a quienes conservan intacta la voluntad de seguir creciendo. Mientras esa llama permanezca encendida, ningún calendario tendrá el poder de vencer el espíritu de un signo destinado a renacer una y otra vez con la misma fortaleza, la misma nobleza y la misma determinación con la que comenzó su viaje bajo la protección eterna de las estrellas. La juventud eterna de Tauro también puede comprenderse como un estado de coherencia entre el alma y la materia. Mientras otros signos consumen enormes cantidades de energía intentando convertirse en alguien distinto, Tauro fortalece su esencia aceptándose y perfeccionándose sin traicionar sus principios. Esa fidelidad a su naturaleza evita el desgaste provocado por las contradicciones internas. En términos astrológicos, cuando una persona vive alineada con la vibración de su signo, la energía fluye con mayor armonía, y en Tauro esa armonía se traduce en una vitalidad que parece renovarse constantemente. Existe además una estrecha relación entre Tauro y el simbolismo de la abundancia permanente. Gobernado por un elemento que representa la fertilidad, este signo posee la extraordinaria capacidad de transformar recursos limitados en logros duraderos. Esa facultad no solo se manifiesta en el plano material, sino también en el emocional y espiritual. Una sola experiencia positiva puede alimentar durante años su esperanza, del mismo modo que una pequeña semilla puede convertirse en un árbol gigantesco. Esa manera de multiplicar la energía recibida impide que el entusiasmo desaparezca por completo incluso después de atravesar largos periodos de dificultad. En la visión astrológica más simbólica, Tauro mantiene un vínculo especial con la memoria de la Tierra. Cada montaña, cada bosque y cada valle representan la permanencia de fuerzas ancestrales que han sobrevivido a incontables transformaciones del mundo. Esa misma energía parece habitar en el interior del signo, otorgándole una sensación de continuidad que trasciende las etapas de la vida. Aunque cambien las circunstancias, siempre permanece una parte esencial que conserva intacta la capacidad de volver a empezar. La paciencia taurina también actúa como un escudo frente al envejecimiento del espíritu. La impaciencia desgasta, agota y consume la voluntad. Tauro, en cambio, comprende que los frutos más valiosos necesitan tiempo para madurar. Esa confianza en los ritmos naturales reduce la ansiedad por alcanzar resultados inmediatos y permite conservar una serenidad que revitaliza el carácter. Su fortaleza no nace de correr más rápido que los demás, sino de avanzar con una constancia que ningún obstáculo consigue detener. Otra dimensión poco explorada de esta juventud eterna es la enorme capacidad de Tauro para reconstruir espacios de paz. Allí donde existe caos, crea estabilidad. Donde reina la incertidumbre, levanta cimientos sólidos. Esa facultad convierte cualquier lugar que habita en un refugio donde la energía puede regenerarse. No se trata únicamente de una casa o de un entorno físico, sino de una atmósfera de seguridad que alimenta tanto su propio espíritu como el de quienes lo rodean. Astrológicamente, la conexión de Tauro con Venus también despierta una sensibilidad artística que actúa como fuente permanente de renovación. La contemplación de la belleza, la creación de algo duradero o el simple acto de embellecer la realidad cotidiana despiertan una energía creadora que combate el desgaste emocional. Cada obra terminada, cada jardín cuidado o cada proyecto consolidado representa una victoria sobre el paso del tiempo, porque demuestra que la creatividad continúa viva. La juventud de Tauro también se manifiesta en su extraordinaria resistencia frente al desencanto. Puede sufrir decepciones profundas, pero rara vez permite que el cinismo ocupe el lugar de la esperanza. Aprende, se protege y fortalece sus límites, pero conserva la capacidad de creer nuevamente cuando reconoce autenticidad. Esa decisión de no renunciar completamente a la confianza mantiene abierta la puerta a nuevas oportunidades y evita que el corazón se convierta en una fortaleza vacía. En los grandes ciclos astrológicos, Tauro simboliza la permanencia de aquello que merece sobrevivir. Cuando el universo elimina estructuras frágiles, este signo posee la capacidad de rescatar los valores esenciales y convertirlos en el fundamento de una nueva etapa. Esa misión le concede una apariencia de eternidad, porque siempre encuentra la forma de adaptarse sin perder su identidad. Cambia la estrategia, perfecciona los métodos y amplía la visión, pero las raíces permanecen firmes. Por eso la juventud eterna de Tauro no representa una lucha imposible contra el tiempo, sino una alianza con las leyes profundas de la naturaleza.
Cada amanecer confirma que la vida siempre encuentra una forma de continuar. Cada estación recuerda que después de toda oscuridad regresa la luz. Y cada nuevo desafío ofrece a Tauro la oportunidad de demostrar que la verdadera inmortalidad pertenece a quienes conservan intacta la fuerza para crear, proteger, construir y renacer con la misma determinación que inspira el latido inagotable de la Tierra. Existe una dimensión aún más profunda de la juventud eterna de Tauro que se relaciona con su extraordinaria capacidad para preservar la fuerza vital. Desde la perspectiva astrológica, este signo no dispersa fácilmente su energía. Mientras otras influencias zodiacales pueden desgastarse en múltiples direcciones al mismo tiempo, Tauro concentra su voluntad como un río que avanza con firmeza hacia un único destino. Esa administración natural de sus recursos internos hace que, incluso después de largas batallas, conserve reservas de fortaleza capaces de sorprender a quienes creían haber visto todo su potencial. El vínculo de Tauro con el elemento tierra también simboliza la memoria de la creación. Las montañas permanecen erguidas durante milenios, los bosques renacen después de los incendios y los campos vuelven a ofrecer cosechas tras las estaciones más difíciles. Esa misma ley cósmica parece reflejarse en el espíritu taurino. Su aparente lentitud nunca es una señal de debilidad, sino el ritmo con el que actúan las fuerzas destinadas a perdurar. La verdadera juventud no consiste en moverse sin descanso, sino en conservar intacta la capacidad de seguir creciendo cuando otros ya han agotado sus fuerzas. En la tradición simbólica, Tauro también representa al guardián del tesoro interior. No se trata únicamente de bienes materiales, sino de talentos, valores, conocimientos y experiencias que se enriquecen con el paso del tiempo. Cada desafío añade una nueva capa de sabiduría sin borrar la inocencia necesaria para seguir soñando. Esa combinación entre experiencia y esperanza crea una personalidad que parece escapar al desgaste habitual de los años. La influencia venusina impulsa además una constante búsqueda del equilibrio. Cuando Tauro se encuentra alineado con su naturaleza, procura restaurar aquello que ha perdido armonía. Esa tendencia a reparar antes que destruir se convierte en una poderosa fuente de regeneración. Cada reconciliación consigo mismo, cada objetivo recuperado y cada paso dado hacia una vida más auténtica alimentan una energía renovadora que fortalece tanto el cuerpo como el espíritu. También existe un simbolismo heroico en la manera en que Tauro enfrenta las pruebas del destino. No necesita conquistar todos los territorios para demostrar su grandeza. Su auténtica victoria consiste en proteger aquello que considera sagrado incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Esa lealtad inquebrantable fortalece su identidad y evita que las dificultades erosionen su esencia. Cada vez que permanece fiel a sus convicciones, recupera una parte de esa juventud espiritual que nunca depende de la edad. Desde una mirada astrológica más profunda, Tauro posee una relación especial con los ciclos largos del universo. Comprende de manera intuitiva que las transformaciones verdaderamente importantes requieren paciencia. No teme construir lentamente porque sabe que las obras sólidas sobreviven a las tormentas. Esa perspectiva le permite contemplar el tiempo como un aliado y no como un enemigo. Mientras otros sienten que cada año les arrebata posibilidades, Tauro percibe que cada etapa añade una nueva dimensión a su poder interior. La juventud eterna de este signo también se manifiesta en su capacidad para conservar la capacidad de asombro ante los logros obtenidos mediante el esfuerzo. Nunca deja de valorar una cosecha conseguida tras meses de trabajo ni pierde el respeto por los procesos naturales que convierten una idea en una realidad. Esa gratitud permanente actúa como una fuente inagotable de energía, porque impide que la rutina convierta los milagros cotidianos en simples costumbres. Hay además una fuerza silenciosa que pocas veces recibe la atención que merece, la capacidad de Tauro para transmitir estabilidad a las generaciones futuras. Astrológicamente, este signo no solo construye para el presente, sino para un tiempo que quizá nunca llegue a contemplar. Esa visión amplía el sentido de su existencia y conecta su energía con una forma de inmortalidad simbólica. Todo aquello que crea con dedicación continúa dando frutos mucho después de haber concluido el esfuerzo inicial. Cuando los grandes ciclos planetarios desafían sus certezas, Tauro descubre que su verdadera fortaleza jamás estuvo en la rigidez, sino en la profundidad de sus raíces. Un árbol profundamente arraigado puede inclinarse bajo el viento sin quebrarse, porque su fuerza nace de lo invisible. De igual manera, la juventud eterna taurina no depende de conservar siempre las mismas circunstancias, sino de mantener viva la conexión con aquello que nunca cambia, la dignidad, la perseverancia, la nobleza y la voluntad de seguir edificando incluso sobre las ruinas de antiguos capítulos. Así,
la juventud eterna de Tauro se convierte en un legado cósmico que trasciende la apariencia y el paso de las estaciones. Es la expresión de un espíritu que encuentra en cada amanecer una nueva oportunidad para crear belleza, proteger la vida, fortalecer sus raíces y elevarse una vez más con la serenidad de quien sabe que las fuerzas más poderosas del universo nunca necesitan apresurarse para demostrar su grandeza. La juventud eterna de Tauro encuentra otra de sus expresiones en la forma en que este signo administra el paso de los grandes ciclos planetarios. En astrología, ningún tránsito permanece para siempre. Saturno pone a prueba la resistencia, Plutón impulsa profundas transformaciones, Urano rompe estructuras y Júpiter expande horizontes. Sin embargo, Tauro posee una cualidad singular: después de cada influencia intensa no regresa al punto de partida, sino que emerge con una versión más sólida de sí mismo. Su renovación no consiste en olvidar las heridas, sino en convertirlas en parte de una arquitectura interior mucho más resistente. Esta capacidad hace que el tiempo juegue a su favor. Mientras algunas personas sienten que cada experiencia difícil consume una parte de su energía, Tauro incorpora cada lección como un nuevo estrato de fortaleza. Es semejante a una montaña cuya roca se vuelve más compacta tras soportar millones de años de presión. Desde fuera parece inmutable, pero en su interior ha desarrollado una resistencia extraordinaria que solo los grandes ciclos de la naturaleza pueden otorgar. En el simbolismo zodiacal, Tauro también mantiene una estrecha relación con el despertar de los talentos dormidos. Muchas de sus capacidades permanecen ocultas durante años porque este signo no siente la necesidad de demostrar constantemente su potencial. Espera el momento adecuado para desplegarlo. Esa paciencia permite que sus dones maduren lentamente hasta alcanzar un nivel de excelencia que difícilmente podría lograrse mediante la precipitación. Cada nuevo talento descubierto representa una nueva primavera para su espíritu, una prueba de que el crecimiento nunca termina. Existe además una conexión entre la juventud eterna de Tauro y su poderosa capacidad de recuperación emocional. Cuando la decepción golpea, puede guardar silencio durante largo tiempo, pero ese silencio no significa inmovilidad. En las profundidades de su mundo interior comienza un proceso de reconstrucción casi imperceptible. Poco a poco reorganiza sus prioridades, fortalece su autoestima y recupera la confianza necesaria para avanzar. Lo que parecía una pausa definitiva termina siendo el inicio de una etapa mucho más fértil. La influencia de Venus también despierta en Tauro un profundo respeto por todo aquello que posee valor auténtico. No se deja seducir fácilmente por lo efímero, porque intuye que la verdadera belleza es aquella que permanece incluso cuando desaparece el brillo superficial. Esa visión le permite conservar una admiración permanente por las cosas esenciales de la existencia: la lealtad, la honestidad, la paciencia, la palabra cumplida y el esfuerzo constante. Quien mantiene vivos esos valores preserva una parte incorruptible de su juventud espiritual. Otra manifestación de esta energía aparece en su capacidad para inspirar confianza. Astrológicamente, Tauro suele convertirse en un punto de referencia cuando otros atraviesan momentos de incertidumbre. Su serenidad transmite la sensación de que todavía existe un terreno firme sobre el cual reconstruir cualquier proyecto. Esa función de sostén fortalece aún más su propia energía, porque cada acto de protección reafirma el propósito con el que ha venido a este plano: construir estabilidad donde antes existía fragilidad. La juventud eterna también se refleja en la manera en que Tauro enfrenta los cambios inevitables. Aunque inicialmente pueda mostrar resistencia, una vez comprende que una transformación forma parte de su evolución, deja de luchar contra ella y comienza a integrarla con inteligencia. Esa adaptación consciente evita el desgaste provocado por la resistencia prolongada y convierte cada transición en un aprendizaje duradero. El resultado no es una pérdida de identidad, sino una ampliación de su fortaleza. Desde una perspectiva épica, Tauro se asemeja al antiguo guardián de un reino fértil que jamás abandona su puesto. Las estaciones cambian, llegan tormentas, aparecen épocas de escasez y también tiempos de abundancia, pero su misión permanece inalterable. Custodia la esperanza, protege los frutos del esfuerzo y recuerda que ninguna noche puede impedir el regreso del amanecer. Esa fidelidad al propósito alimenta una energía que trasciende las limitaciones del tiempo. En los planos más elevados de la interpretación astrológica, la juventud eterna de Tauro representa la victoria de la vida sobre el desgaste, de la perseverancia sobre el abandono y de la creación sobre la destrucción. Cada desafío superado demuestra que las raíces profundas siempre sobreviven a los vientos más violentos. Cada nuevo comienzo confirma que el alma taurina posee un impulso creador imposible de extinguir. Así,
La verdadera inmortalidad simbólica de Tauro no reside en permanecer igual para siempre, sino en conservar intacta la capacidad de renacer con mayor sabiduría, mayor serenidad y mayor fuerza después de cada ciclo cumplido. Como la tierra que vuelve a florecer tras el invierno más riguroso, este signo convierte el paso del tiempo en su mayor aliado, transformando cada año vivido en una nueva fuente de poder, equilibrio y grandeza destinada a perdurar mucho más allá de cualquier calendario. Hay un aspecto de la juventud eterna de Tauro que rara vez recibe la atención que merece: su extraordinaria capacidad para conservar la integridad de su identidad a través de las distintas etapas de la existencia. Astrológicamente, este signo no necesita reinventarse constantemente para seguir evolucionando. Su crecimiento ocurre como el de un roble que, año tras año, añade nuevos anillos a su tronco sin dejar de ser el mismo árbol. Cada experiencia amplía su conciencia, pero ninguna consigue arrancar las raíces que sostienen su verdadera esencia. Esa continuidad interior genera una sensación de permanencia que desafía el desgaste emocional que muchas veces acompaña al paso del tiempo. La energía fija de Tauro también encierra un secreto relacionado con la administración de la voluntad. Mientras otros signos pueden gastar enormes cantidades de fuerza intentando responder a cada estímulo del entorno, Tauro selecciona cuidadosamente aquello que merece su dedicación. Esta economía espiritual le permite reservar energía para los momentos verdaderamente decisivos. En términos simbólicos, es como una estrella que no necesita estallar para iluminar, basta con mantener un fuego constante e inagotable. Esa reserva interior explica por qué, cuando las circunstancias exigen resistencia, suele descubrir recursos que ni siquiera él sabía que poseía. En la tradición astrológica, la relación entre Tauro y la fertilidad no se limita al mundo material. También existe una fertilidad de las ideas, de los proyectos y de los ideales. Cada vez que una ilusión parece marchitarse, el signo encuentra otra forma de hacerla florecer. Puede modificar el camino, cambiar las herramientas o esperar una estación más favorable, pero rara vez abandona aquello que considera parte de su destino. Esa capacidad para mantener vivos los sueños durante largos periodos alimenta una juventud espiritual que no depende de la edad, sino de la permanencia de la ilusión. La influencia de Venus también fortalece una virtud silenciosa, la capacidad de disfrutar del proceso tanto como del resultado. Tauro comprende que la construcción de una vida extraordinaria está formada por miles de pequeños actos cotidianos. Cada paso firme, cada aprendizaje y cada esfuerzo constante poseen un valor propio. Esta visión transforma el tiempo en un compañero de viaje y no en un adversario. Cuando se disfruta del camino, los años dejan de percibirse como una pérdida y comienzan a sentirse como una acumulación de riqueza interior. Otro elemento poco desarrollado es la profunda conexión de Tauro con la confianza cósmica. Incluso en los momentos donde todo parece incierto, existe una parte de su naturaleza que continúa creyendo en el orden oculto del universo. Esa convicción le permite atravesar las etapas más complejas sin perder completamente la esperanza. No necesita comprender inmediatamente el sentido de cada prueba, porque intuye que cada ciclo terminará revelando una enseñanza que fortalecerá su espíritu. La juventud eterna de Tauro también se manifiesta en su extraordinaria capacidad para reconstruir la autoestima desde los cimientos. Cuando otros intentan recuperar la confianza mediante reconocimientos externos, Tauro vuelve a apoyarse en el trabajo, la disciplina y la constancia. Cada pequeña victoria obtenida gracias a su propio esfuerzo devuelve una parte de la seguridad que parecía perdida. De esta manera, su renovación nace desde el interior y no depende de la aprobación ajena. Existe además un simbolismo muy poderoso en la relación entre Tauro y el amanecer. Así como la primera luz del día nunca llega con violencia, sino con una firmeza silenciosa que termina venciendo a la oscuridad, este signo avanza hacia sus objetivos sin necesidad de precipitación. Su progreso puede parecer lento para quienes solo observan los resultados inmediatos, pero responde a un ritmo profundamente conectado con las leyes de la naturaleza. Cuando finalmente alcanza una meta, su conquista suele permanecer durante mucho más tiempo que los éxitos obtenidos mediante la impaciencia. En el plano más elevado de la interpretación astrológica, Tauro representa la continuidad de la fuerza creadora del universo. Allí donde otros perciben finales, este signo identifica el terreno fértil sobre el que puede comenzar una nueva construcción. Esa visión convierte cada pérdida en una preparación para una abundancia futura, cada despedida en el espacio necesario para un nuevo encuentro y cada transformación en una oportunidad para manifestar una versión más completa de sí mismo. Por ello, la juventud eterna de Tauro no es una simple metáfora sobre la vitalidad, sino una expresión de su capacidad para mantener vivo el impulso creador generación tras generación.
es la fuerza de quien nunca deja de sembrar, aunque el campo haya conocido la sequía, de quien sigue levantando cimientos incluso después de haber visto derrumbarse antiguos muros, de quien comprende que la verdadera grandeza no consiste en escapar del paso del tiempo, sino en utilizar cada ciclo para fortalecer el alma. Así, Tauro avanza como un guardián de la vida, llevando consigo una energía que no se consume, sino que se multiplica con cada experiencia, convirtiéndose en un símbolo de permanencia, renovación y esperanza capaz de atravesar cualquier era sin perder el brillo de su espíritu. Otro aspecto profundamente ligado a la juventud eterna de Tauro es su capacidad para convertir la repetición en una fuente de poder en lugar de una causa de desgaste. Desde la perspectiva astrológica, este signo comprende que las mayores obras del universo no nacen de un instante de inspiración, sino de la constancia con la que la naturaleza sostiene sus propios ciclos. El sol aparece cada mañana sin perder su fuerza, las estaciones regresan una y otra vez sin alterar su propósito y la Tierra continúa girando con una precisión inquebrantable. Tauro encuentra en ese orden cósmico el modelo de su propia existencia, descubriendo que la verdadera renovación surge de la fidelidad al camino elegido. Existe además una estrecha relación entre la juventud eterna de Tauro y la vibración de la paciencia creadora. En astrología, este signo rara vez acelera los procesos que aún no han alcanzado su momento de madurez. Esa actitud no responde a la pasividad, sino a una comprensión intuitiva de que toda transformación profunda necesita consolidarse antes de manifestarse plenamente. Mientras otros pueden agotarse intentando forzar el destino, Tauro conserva su energía esperando el instante exacto para actuar con toda su fuerza. Esa sincronía con los ritmos universales evita un desgaste innecesario y fortalece su vitalidad con el paso de los años. También resulta significativo el vínculo simbólico entre Tauro y la prosperidad duradera. Su auténtica riqueza no consiste únicamente en acumular bienes, sino en construir una vida donde cada experiencia aporte un valor permanente. Cada amistad verdadera, cada conocimiento adquirido, cada habilidad perfeccionada y cada desafío superado forman un patrimonio invisible que ningún cambio exterior puede arrebatar. Esa acumulación constante de fortaleza interior mantiene vivo el entusiasmo porque siempre existe una nueva base sobre la que continuar creciendo. La energía de Tauro también enseña que la juventud espiritual depende de la capacidad para conservar la admiración por la vida. Incluso después de atravesar dificultades, este signo mantiene una conexión especial con todo aquello que representa belleza, armonía y creación. Esa sensibilidad actúa como un manantial inagotable que renueva su espíritu cada vez que contempla la perfección de la naturaleza, el fruto del esfuerzo bien realizado o la tranquilidad conquistada después de una larga batalla. Mientras exista algo digno de ser contemplado con gratitud, su corazón seguirá encontrando razones para permanecer joven. Desde una visión astrológica más profunda, Tauro posee una afinidad especial con el concepto de legado. Todo lo que construye busca trascender el instante presente. Sus acciones suelen orientarse hacia resultados que perduren, ya sea en la familia, en el trabajo, en el conocimiento o en los valores que transmite. Esa visión de largo alcance conecta su existencia con una forma de continuidad que supera la duración de una sola vida. En cierto sentido, cada obra sólida levantada por Tauro prolonga simbólicamente su propia energía mucho más allá del tiempo inmediato. Otro elemento poco explorado es la extraordinaria resistencia de Tauro frente al desgaste provocado por las decepciones. Astrológicamente, este signo puede experimentar profundas heridas cuando se rompen la confianza o la estabilidad que tanto valora. Sin embargo, posee una fuerza regeneradora que le permite reconstruir lentamente aquello que parecía perdido. No sustituye con facilidad lo que ha desaparecido, primero sana, fortalece sus raíces y solo entonces vuelve a abrirse a nuevas oportunidades. Esa reconstrucción consciente impide que el dolor envejezca definitivamente su espíritu. La juventud eterna de Tauro también está relacionada con su capacidad para mantener el equilibrio entre la fuerza y la calma. No necesita demostrar constantemente su poder porque sabe que la auténtica autoridad nace del dominio de uno mismo. Esa serenidad fortalece su energía vital y evita el desgaste que producen los conflictos innecesarios. Su verdadera victoria consiste en permanecer firme cuando otros pierden el control, conservando intacta la claridad para tomar decisiones incluso en medio de las tormentas más intensas. En la dimensión más elevada del simbolismo zodiacal, Tauro representa la permanencia de la esperanza. Así como la Tierra nunca renuncia a producir una nueva cosecha después de un invierno riguroso, este signo conserva la convicción de que toda etapa difícil prepara un renacimiento. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para desarrollar mayor sabiduría,
cada espera fortalece la paciencia y cada transformación amplía la comprensión de su propio destino. Por ello, la juventud eterna de Tauro trasciende cualquier interpretación superficial. Es la consecuencia de un espíritu que jamás deja de construir, de una voluntad que encuentra sentido incluso en los procesos más largos y de una confianza silenciosa en que el universo recompensa todo esfuerzo realizado con autenticidad. Como un antiguo guardián que ha visto pasar incontables estaciones sin abandonar su misión, Tauro avanza llevando consigo la fuerza tranquila de la Tierra, la belleza creadora de Venus y la certeza de que quien permanece fiel a su esencia nunca pierde la capacidad de renacer con un vigor aún mayor. Esa es la verdadera inmortalidad simbólica de este signo, un corazón que sigue floreciendo cuando el tiempo ya ha enseñado todas sus lecciones, demostrando que la grandeza más duradera es aquella que convierte cada ciclo vivido en una nueva fuente de vida, equilibrio y luz interior. La juventud eterna de Tauro también puede entenderse como la capacidad de conservar intacto el impulso de materializar los sueños sin importar cuántas veces el destino obligue a comenzar desde cero. Desde la óptica astrológica, este signo posee una relación única con el poder de la manifestación. No porque todo llegue con facilidad, sino porque desarrolla una fe inquebrantable en que toda construcción sólida requiere tiempo, dedicación y perseverancia. Esa confianza evita que el desánimo eche raíces profundas en su espíritu. Cada nuevo comienzo es contemplado como el primer día de una nueva cosecha, nunca como la repetición de un fracaso. La energía fija de Tauro también fortalece una cualidad excepcional, la continuidad de la vocación. Mientras otras energías zodiacales pueden cambiar constantemente de objetivos, Tauro suele mantener una conexión duradera con aquello que considera parte de su misión. Esa permanencia alimenta una sensación de propósito que rejuvenece el alma. Quien despierta cada día sabiendo por qué lucha encuentra una fuente de energía mucho más estable que quien depende únicamente del entusiasmo pasajero. Desde esta perspectiva, la juventud eterna nace de conservar un propósito vivo, capaz de atravesar décadas sin perder significado. En la tradición astrológica, Tauro simboliza el despertar de la fuerza silenciosa. No necesita conquistar mediante el ruido ni demostrar continuamente su valor. Su presencia recuerda a las grandes cordilleras que permanecen inmóviles mientras el clima cambia a su alrededor. Esa estabilidad transmite una sensación de permanencia que inspira confianza y respeto. La serenidad se convierte así en una reserva de vitalidad, porque evita el desgaste emocional provocado por la necesidad constante de validación. Existe además una conexión muy profunda entre Tauro y la renovación de la voluntad. Incluso cuando atraviesa etapas de aparente inmovilidad, en su interior continúa desarrollándose un proceso de fortalecimiento. Como las raíces que crecen bajo tierra antes de que aparezcan nuevos brotes, gran parte de su evolución ocurre lejos de las miradas ajenas. Cuando finalmente llega el momento de actuar, el avance parece repentino, aunque en realidad sea el resultado de un largo periodo de preparación invisible. Esa capacidad de crecer en silencio mantiene joven su espíritu porque siempre existe una parte de su potencial esperando el momento adecuado para revelarse. La influencia de Venus también impulsa a Tauro a rodearse de armonía, no como un lujo superficial, sino como una necesidad espiritual. Comprende intuitivamente que un entorno equilibrado favorece el crecimiento interior y protege la energía vital. Cada espacio ordenado, cada gesto de belleza y cada acto de cuidado hacia lo que ama se convierten en una forma de alimentar el alma. Esa búsqueda constante del equilibrio actúa como un antídoto contra el desgaste emocional y fortalece la sensación de plenitud con el paso del tiempo. Desde una visión simbólica, Tauro representa al constructor de los grandes templos invisibles. Sus obras más importantes no siempre son monumentos materiales, sino relaciones sólidas, familias unidas, proyectos duraderos y valores transmitidos de generación en generación. Esa capacidad para crear algo que perdure más allá de su propia presencia conecta al signo con una forma de inmortalidad espiritual. Cada acción realizada con paciencia y autenticidad deja una huella que continúa inspirando cuando el esfuerzo inicial ya ha concluido. Otro aspecto poco desarrollado es la relación entre Tauro y la confianza en los ritmos del universo. Astrológicamente, este signo entiende que cada estación tiene una función específica. Hay periodos para sembrar, otros para cuidar, otros para esperar y finalmente momentos para recoger los frutos. Esa comprensión reduce la angustia por los retrasos aparentes y permite conservar una actitud optimista incluso cuando los resultados aún no son visibles. La esperanza sostenida durante largos ciclos constituye una de las expresiones más puras de su juventud interior. La juventud eterna de Tauro también se refleja en su capacidad para inspirar estabilidad sin imponerla.
Su ejemplo demuestra que la verdadera fortaleza no necesita imponerse por la fuerza, sino que se manifiesta mediante la coherencia entre las palabras y los actos. Esa autenticidad genera una influencia silenciosa que permanece en la memoria de quienes comparten su camino. La energía taurina enseña que el respeto duradero siempre nace de la constancia y nunca de la apariencia. En el plano más elevado de la interpretación astrológica, Tauro encarna el principio de la permanencia creadora. No lucha contra el paso del tiempo porque comprende que cada ciclo añade profundidad a su espíritu. Mientras otros contemplan los años como una cuenta regresiva, Tauro los transforma en una colección de victorias silenciosas, de conocimientos adquiridos y de fortalezas conquistadas. Su verdadera juventud consiste en mantener intacta la capacidad de creer, construir y amar con la misma intensidad que en el comienzo del camino. Así, la eterna juventud taurina se convierte en un símbolo de la alianza entre la paciencia y la grandeza. Es la prueba de que las raíces más profundas sostienen los árboles más longevos, de que la serenidad puede ser más poderosa que la impaciencia y de que el universo concede una fuerza extraordinaria a quienes permanecen fieles a su esencia. Como la tierra que nunca deja de ofrecer nueva vida, Tauro demuestra que el espíritu puede renovarse una y otra vez, alcanzando una madurez que no apaga la ilusión, sino que la vuelve más luminosa, más consciente y mucho más invencible. Desde una perspectiva astrológica más simbólica, la juventud eterna de Tauro también está vinculada con su extraordinaria capacidad para acumular poder sin perder la calma. A diferencia de otras energías que necesitan demostrar continuamente su crecimiento, Tauro evoluciona como la propia naturaleza, de manera casi imperceptible. Día tras día fortalece su carácter, amplía su experiencia y consolida su sabiduría hasta que llega un momento en el que quienes lo rodean descubren que se ha convertido en una presencia prácticamente inquebrantable. Esa evolución silenciosa evita el desgaste que produce la necesidad de competir constantemente y preserva una energía vital que permanece disponible para los desafíos realmente importantes. En la tradición astrológica, Tauro representa la fuerza de aquello que resiste porque está profundamente arraigado. Las raíces de un árbol no luchan contra el viento, simplemente permanecen unidas a la tierra mientras la tormenta pasa. Esa imagen resume uno de los mayores secretos de su eterna juventud. El signo no busca evitar todas las dificultades, sino desarrollar una estabilidad interior tan sólida que ninguna circunstancia consiga alterar su esencia. Cada experiencia vivida fortalece esas raíces invisibles, convirtiendo al espíritu taurino en un símbolo de permanencia y renovación al mismo tiempo. Existe además un aspecto relacionado con la confianza que pocas veces se menciona. Tauro desarrolla una seguridad que nace de las pruebas superadas y no de las promesas recibidas. Esa diferencia resulta fundamental. La confianza basada únicamente en las circunstancias puede desaparecer cuando llegan los cambios, pero la confianza construida a través de la experiencia permanece incluso en los momentos de incertidumbre. Esa seguridad interior actúa como una fuente permanente de vitalidad porque libera al espíritu del miedo constante a perderlo todo. La influencia de Venus también impulsa a Tauro a descubrir belleza donde otros solo encuentran rutina. La repetición de los ciclos naturales no representa monotonía, sino una confirmación de que la vida continúa creando oportunidades. Cada amanecer, cada estación y cada cosecha recuerdan que el universo jamás deja de renovarse. Tauro absorbe esa enseñanza y la incorpora a su manera de vivir, comprendiendo que la verdadera juventud consiste en conservar la capacidad de emocionarse con aquello que permanece auténtico. Otro elemento poco explorado es la relación entre Tauro y la fortaleza de la memoria positiva. Astrológicamente, este signo posee una enorme capacidad para conservar las enseñanzas valiosas de su pasado. No se aferra únicamente a la nostalgia, sino a todo aquello que le permitió crecer. Cada éxito alcanzado, cada obstáculo superado y cada vínculo sincero se convierten en pilares que fortalecen su identidad. Esa memoria constructiva le recuerda continuamente que posee recursos suficientes para superar cualquier desafío futuro, alimentando así una confianza que rejuvenece su espíritu. La juventud eterna taurina también se manifiesta en la forma en que protege sus sueños. Mientras otros pueden abandonar un objetivo cuando los resultados tardan en llegar, Tauro continúa alimentándolo con pequeñas acciones constantes. Comprende que los grandes logros rara vez aparecen de forma inmediata y que el tiempo dedicado a fortalecer un proyecto nunca es un tiempo perdido. Esa perseverancia convierte cada jornada en una inversión para el futuro y mantiene viva la ilusión incluso durante los procesos más largos. En un plano más elevado, Tauro simboliza la capacidad de transformar la experiencia en sabiduría sin perder la sensibilidad.
Los años no endurecen completamente su corazón cuando permanece conectado con la energía armónica de Venus. Al contrario, le enseñan a distinguir lo verdadero de lo pasajero, lo esencial de lo superficial y lo duradero de lo efímero. Esa claridad evita que las decepciones destruyan su capacidad de amar, de confiar y de construir nuevos comienzos. También resulta significativo que Tauro sea uno de los signos más estrechamente relacionados con el concepto de continuidad. No necesita que cada etapa sea completamente distinta para sentir que está evolucionando. Encuentra satisfacción en perfeccionar lo que ya existe, en fortalecer los cimientos antes de levantar nuevos niveles y en consolidar cada avance antes de buscar el siguiente. Esa filosofía reduce el desgaste emocional y permite que su crecimiento sea constante durante toda la vida. En la dimensión épica de la astrología, Tauro encarna al guardián de las llamas que nunca se extinguen. Cuando los ciclos difíciles parecen apagar la esperanza colectiva, este signo conserva una brasa silenciosa que continúa ardiendo bajo las cenizas. Esa llama representa la voluntad de reconstruir, de sembrar nuevamente y de creer que toda oscuridad termina preparando el regreso de la luz. No necesita grandes proclamaciones para demostrar su fortaleza, su verdadera grandeza consiste en seguir avanzando cuando otros han renunciado al camino. Así, la juventud eterna de Tauro alcanza su expresión más elevada cuando comprende que el tiempo no es un adversario, sino un escultor que revela la mejor versión de su naturaleza. Cada ciclo vivido pule su carácter, fortalece su espíritu y amplía su capacidad para crear estabilidad, belleza y abundancia. Como la tierra fértil que nunca deja de ofrecer nueva vida, Tauro demuestra que la auténtica inmortalidad simbólica pertenece a quienes conservan intacta la voluntad de construir, proteger y renacer una y otra vez con la serenidad invencible de quien conoce el poder eterno de sus propias raíces.